Bueno, vamos a arrancar con patología cardíaca. Patología cardíaca es un capítulo grande dentro de la patología médica y involucra un número muy grande de enfermedades, de patologías. Lo primero, lo más básico que tienen que saber va a ser la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca muchas veces lo van a ver así, como insuficiencia cardíaca congestiva. Les voy a explicar el por qué, pero básicamente lo que nos importa es la insuficiencia cardíaca, que es lo mismo que la congestiva, básicamente. Nos van a pedir siempre que sepamos la definición, que la tienen que saber de memoria, que es la incapacidad del corazón para bombear sangre y suplir las demandas metabólicas de los tejidos. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que el corazón, la única función que debe tener es de ser una bomba, o la más importante de las que tiene. Tiene que ser una bomba que pulse sangre. Si no lo cumple bien, estamos frente a una insuficiencia. Si no lo hiciese, estamos frente a un paro cardíaco que es distinto. Pero bueno, no está cumpliendo bien su forma de bombear sangre, no es suficiente para los tejidos. ¿Qué ocurre? El sistema, nuestro cuerpo, todo nuestro sistema homeostático no es boludo, así que lo que va a hacer seguidamente es aumentar distintos sistemas que serían, bueno, una adaptación que tiene que va a llevar al aumento de las presiones de llenado. Entonces nosotros lo podemos definir como la incapacidad del corazón para suplir sangre de forma adecuada o también que lo logra hacer, o sea, si está supliendo sangre de forma adecuada, pero cuando nosotros hacemos una medición de las presiones, vamos a ver que está todo alterado, que el corazón está con una adaptación y que en realidad lo que está ocurriendo es que no está cumpliendo bien su función, estamos frente a una insuficiencia. ¿Cómo llegamos a una insuficiencia cardíaca? Bueno, podemos enfermar el corazón como ustedes quieran. Si tenemos un paciente que, supongamos, un obeso, que no se hizo ver nunca la placa de ateroma, tiene una cardiopatía isquémica o un infarto de miocardio, eventualmente llega a una insuficiencia cardíaca. Y de igual modo, el que tiene una arritmia, supongamos, muchas de las patologías cardíacas que vamos a ver terminan llegando eventualmente a la insuficiencia. Y como les mencioné, las presiones de llenado elevadas, esta parte de la definición que se tienen que saber de memoria, les repito, van a ser a causa de los mecanismos compensadores. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? Ahí se los voy a explicar. Por un lado tenemos el Frank Starling, que el Frank Starling es cuando distendemos más el ventrículo, con más fuerza se contrae. El sistema nervioso simpático, no hace falta que se los explique. Básicamente tiene un efecto ionotrópico positivo, aumenta la frecuencia, cronotrópico positivo, le podemos decir, etc. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a hacer una pausa en este y les voy a explicar bien esto. Y por último, la liberación del péptido natriurético atrial. Cuestión. Vamos a hacer un esquema. Nosotros tenemos que el corazón, está mal dibujado acá. Bueno, esto sería un corazón. El corazón va a dar origen, el ventrículo derecho, a la aorta, que la aorta tiene una porción ascendente, una porción horizontal que constituye el callado y luego una porción descendente torácica. Esa porción descendente torácica llega al diafragma y pasa a ser descendente abdominal hasta que llega a la quinta lumbar, que se divide en arterias ilíacas primitivas izquierda y derecha. Bueno, esto para que nos orientemos más o menos que estamos hablando acá del corazón, ¿no? Del otro lado vamos a tener el tronco de la pulmonar o arteria pulmonar, que es una arteria muy similar a una vena que va a dar una rama derecha y una rama izquierda. Y por el otro lado tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, que tiene el mismo recorrido de la vena cava inferior que la aorta, básicamente.
se origina de las dos venas ilíacas primitivas y va a acompañar la aorta nada más que a la derecha, hasta llegar a la aurícula derecha. Bueno, cuestión. Hay varias cuestiones que explicar. La primera que quiero explicarles es por qué hay veces que le decimos insuficiencia cardíaca congestiva a la insuficiencia cardíaca. Bueno, el término de congestión, esto le va a servir para toda la patología, es cuando en un lecho capilar, imaginémonos que esto es un lecho capilar, que es como una especie de red, que no sé bien cómo dibujarla. En un lecho capilar vamos a tener una porción que es arterial, que es la arteriola, y otro que va a ser la vénula. Si la vénula no está sacando la sangre y la sangre se empieza a acumular en el lecho capilar, vamos a tener una congestión. ¿Qué está fallando? Del sistema capilar está fallando la parte venosa. Si el problema fuese que la arteriola está trayéndonos mucha sangre y se está extravasando, no porque falle la vena, sino que hay demasiada sangre llegando por parte de la arteriola o del extremo arterial, a eso le vamos a llamar hiperemia, si no me equivoco, pero no estar confundiendo términos, son todos muy similares. Pero congestión, lo que yo quiero, esto tómenlo con pinzas, no sé si me estoy equivocando, lo que yo quiero que ustedes se queden es que esto le denominamos congestión. Y en este caso, ¿cómo se aplica al corazón insuficiente? Bueno, recuerden, acá tenemos, por ejemplo, a la vena cava inferior y la vena cava superior. Si nosotros tenemos que, por alguna adaptación, está aumentando la presión de llenado del ventrículo derecho o de la aurícula derecha, no va a poder llegar fácilmente el retorno venoso al corazón derecho. Por ende, se va a empezar a acumular la sangre en la zona de declive, por ejemplo, en las piernas, y vamos a encontrar edemas. Eso sería lo que denominamos síntomas congestivos. Ustedes no se vayan a pensar tanto, no se vayan a quedar tanto en lo que es el sistema venoso del corazón derecho, sino que lo que ocurre siempre en la práctica es que la insuficiencia cardíaca generalmente se da a nivel izquierdo, es decir, a nivel de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que tienen adosado las venas pulmonares, no la vena cava superior e inferior, que serían de la circulación mayor. Y la circulación menor es relevante porque cualquier alteración, cualquier congestión a nivel pulmonar, se va a expresar clínicamente como disnea, que es la sensación de falta de aire o de respiración laboriosa. No solo una insuficiencia cardíaca es congestiva, también tiene alteraciones que se denominan anterógradas. Por eso me quería detener acá, anterógradas. Bueno, no me dejé escribir esa parte. Ahí está. ¿Por qué anterógradas? Porque, bueno, si no está llegando la suficiente cantidad de gasto cardíaco a los tejidos, es decir, ¿se acuerdan la otra definición de insuficiencia cardíaca? No estamos satisfaciendo las demandas de oxígeno a los tejidos y, bueno, se va a terminar produciendo, supongamos, una isquemia. Ahí eso se lo voy a explicar bien. Vamos a volver a hacer un esquema para volver a explicarles lo del corazón. Bueno, yo creo que a esta altura entienden mi esquema de que esto supuestamente es un corazón, que de acá sale la aorta. Bueno, la aorta, si recuerdan, llega a un punto en el que envía hacia los dos lados las arterias renales. Esas arterias renales, lógicamente, van a parar a los riñones, que acá lo hice gigante, lo hice un poco más chico. Van a parar a los riñones. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos que el corazón esté insuficiente y por ende, por terminología,
no debería ser capaz, es incapaz de suplir las demandas, eso quiere decir que el gasto cardíaco, es decir, el volumen eyectado por ciclo por la frecuencia, que es igual al gasto cardíaco, está disminuido, salvo en algunas excepciones, como puede ser una anemia grave. Bueno, si nosotros tenemos que el gasto cardíaco está disminuido, lo que va a ocurrir seguidamente, y la razón por la que ya les mencionaba que puede llegar a aumentar las presiones por una adaptación, es que, por ejemplo, llega poca sangre al riñón. El riñón lo primero que va a hacer al detectar que le llega poca sangre va a hacer que mediante la mácula se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, vámonos con la R. La R, ¿qué sería? La R es renina. La renina la tenemos como prorenina a nivel de la mácula. Se termina activando principalmente por disminución de la presión a nivel renal. Se termina activando también por activación del sistema nervioso simpático o por disminución del cloruro de sodio a nivel de la mácula. Esos son los tres activadores. Y la renina lo que va a hacer es transformar el angiotensinógeno 1 en angiotensina. El angiotensinógeno 1 en angiotensina 1. La angiotensina 1 luego va a viajar hacia los pulmones. Supongamos que hay un pulmón. En el pulmón va a encontrar una enzima que se llama ECA, por enzima convertidora de angiotensina, y lo va a transformar en angiotensina 2. Esta hormona lo que va a terminar haciendo es que va a aumentar la presión arterial, es decir, va a aumentar la poscarga a nivel cardíaco, también va a hacer que el corazón se remodele, va a hacer que se hipertrofie, y vamos a explicar esa parte. Remodelado. Y por otro lado nos va a activar el sistema nervioso simpático. Bueno, no solo eso, sino que va a reclutar otras hormonas. La angiotensina 2 va a reclutar a la aldosterona, hay que escribir aldosterona, y también a la hormona antidiurética, que está escrita así porque es antidiuretic hormone, viene del inglés, ¿no? Bueno, la hormona antidiurética, como sabemos, inhibe la diuresis, entonces vamos a tener una inhibición de la diuresis. La aldosterona, por el otro lado, lo que hace es inhibe la natriuresis, es decir, inhibe la expulsión de sodio, así que aumenta el sodio a nivel... Uno va a aumentar la bulimia, que es inhibir la diuresis, el otro va a aumentar el sodio y va a disminuir el potasio, porque vamos a estar expulsando más potasio, porque la aldosterona lo que hace es reemplazar sodio por potasio. Entonces vamos a tener una hipervolemia y una hipernatremia. Esto es importante porque nosotros ya dijimos que va a aumentar la presión arterial, que va a producir un aumento de la poscarga. Y ya no solo tenemos un aumento de la poscarga por aumento de la presión arterial, sino que tenemos un aumento de la volemia y de la natremia. Por ende, no solo aumenta la poscarga, sino que aumenta la precarga, es decir, llega más sangre porque hay más sangre. Entonces va a llegar más sangre a través del sistema de la vena cava. Entonces el corazón, que ya lo teníamos complicado, lo estamos todavía empeorando. Eso es una adaptación que encuentra nuestro corazón. Es una forma media intrincada en la que consigue que aumentar la precarga. ¿Para qué busca aumentar la precarga? Para que pueda contraerse con más fuerza y expulsar más sangre en el siguiente latido. Entonces, al activar todo ese sistema, lo que consigue por un lado, sí, tiene esta contrapartida de que le aumenta la poscarga, pero al llegar más sangre puede expulsar más. Entonces, se adapta. Y si llega más sangre y el corazón se tiene que contraer más, aumenta la presión. Entonces ahí estamos cumpliendo con lo que dijimos. El corazón
o no cumple con el gasto cardíaco o lo hace aumentando la presión. Esto sería un caso en el cual se produce una adaptación a nivel cardíaco. Como les mencioné también, nosotros además del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos otras activaciones como el mecanismo de Frank-Starling o la estimulación del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso se va a activar, ya sabemos, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, la angiotensina 2 lo activa. También puede ocurrir, y lo vamos a volver a hacer el esquema, puede ocurrir que a nivel cardíaco, que mal que me está saliendo ahora el dibujo, puede ocurrir que a nivel cardíaco el corazón expulse poca sangre a la aorta, es decir, disminuye el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, lo que vamos a tener es que los vasoreceptores localizados a nivel de las carótidas primitivas, si se acuerdan las arterias esas que están en el cuello, los vasoreceptores detectan que disminuyó la presión y por ende activan al sistema nervioso simpático, que lo que hace es aumentar las propiedades del corazón, por ejemplo el inotropismo, que sería la fuerza con la que se contrae, el cronotropismo, la velocidad con la que se contrae, o sea, aumenta la frecuencia. Recuerden, gasto cardíaco es frecuencia por volumen minuto, o sea que va a aumentar el gasto cardíaco. Y bueno, eso sería lo que más nos importa. Aumentan estas dos funciones. Aumenta la fuerza de contracción y la velocidad de contracción. Entonces, esta va a ser otra adaptación que encuentre nuestro sistema frente a una insuficiencia cardíaca. Y otra adaptación que es intrínseca del corazón es que si estamos frente a esta situación en la cual aumenta la precarga, porque activamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, está aumentando la precarga. Precarga sería la sangre que llega al corazón y la poscarga es la sangre que impide que salga del corazón porque está haciendo presión. Por ejemplo, la presión arterial se considera poscarga. Bueno, la precarga, si está aumentada por este sistema, lo que va a hacer es que se distienda más el corazón. Es decir, el corazón que antes lo teníamos con X volumen de sangre, ahora tiene más, porque se activaron los sistemas adaptativos. Y se va a distender más la pared. Y al distenderse más la pared, hay un principio que es el principio de Frank-Starling, en el cual dice que los sarcómeros al distenderse más, es decir, pasar de este estado a un estado así, los sarcómeros que son las miofibrillas que hay a nivel del miocardio, se contraen con más fuerza, o sea, se empiezan a contraer con más fuerza, por ende tenemos que por un lado el sistema nervioso simpático lo hace contraer con más fuerza y por el otro el mecanismo de Frank-Starling hace que se contraiga con más fuerza. Entonces con eso suplimos la disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué es importante que no se disminuya el gasto cardíaco? Porque repercute a nivel cerebral, o sea, vamos a tener acá que el cerebro, horrible mi dibujo del cerebro, pero bueno, imagínense esto es un cerebro. El cerebro, al disminuirle el flujo de sangre, la sangre que le llega por minuto, va a empezar en una hipoxia. Y una hipoxia cerebral se refleja de múltiples formas. Ustedes pueden imaginarse obnubilación, distintos niveles de alteración de la conciencia, también falta de memoria, de aprendizaje, distintas cuestiones, o sea, afectan muy, muy importantemente, y es muy importante para la clínica que afecta a nivel, por ejemplo, cerebral, que sería lo más acusado, lo más importante. También afecta a los riñones, como les mencioné, que son muy importantes para el filtrado. Bueno, eso por un lado. Ya con el esquema estamos. Vamos ahora con la respuesta morfológica. Nosotros tenemos que el corazón le está llegando más sangre, está aumentando las presiones
intracavitarias. Nuestro cuerpo tiene las células las cuales frente al daño responden adaptándose. ¿Y cómo se va a adaptar las células del corazón, las células del miocardio, es decir, del músculo cardíaco? Se van a adaptar con hipertrofia. ¿Por qué hipertrofia? Bueno, la respuesta es que al ser células las cuales no se pueden duplicar, es decir, no son células renovables, la única alternativa que encuentran es la hipertrofia. La otra sería la hiperplasia, pero no pueden producir hiperplasia. Recordemos que eso está descartado porque no son células que se duplican, son células que no se duplican. No me acuerdo qué nombre tenían, pero no las podemos reemplazar. Son como las neuronas. Una neurona se muere y no vuelve a crecer otra. Entonces, lo que hace va a ser aumentar su volumen. Y va a aumentar no solo su volumen, sino que el número de sarcómeros, que son las miofibrillas que permite que se contraiga el músculo cardíaco. Imaginemos que esto es un miocardiocito, es decir, una célula cardíaca normal, que tiene X cantidad de sarcómeros que son los que se contraen. Frente a una hipertrofia en la cual aumenta la cantidad de presión dentro del corazón, es decir, una sobrecarga de presión, las miofibrillas se van a empezar a fabricar, a sintetizar dentro de la célula y se van a disponer de forma paralela. Y va a hacer que la célula aumente de ancho, o sea, se va a volver una célula más gordita. Esto sería en el caso de que haya un aumento de la presión. Si por el contrario es un aumento del volumen lo que está ocurriendo, es decir, al corazón le está llegando más volumen y se está distendiendo el corazón, es decir, lo estamos dilatando como si fuese un globo que lo estamos inflando, la célula se va a alargar y va a disponer los sarcómeros en forma, más que nada, longitudinal. Los va a disponer de esta forma. En lugar de disponerlos todos en forma paralela, los dispone en forma longitudinal. Entonces, si nosotros tenemos que la célula se vuelve más gorda, por un lado vamos a tener que el corazón, al abrirlo, vamos a encontrar que las cavidades ventriculares son muy chiquitas, porque aumentó el grosor de la pared. Y en este otro caso, que lo observamos, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, el corazón se dilata. Es decir, tenemos paredes hasta incluso más finas y cavidades muy grandes. Y si nosotros vemos el grosor de la pared, es más fina o igual de gruesa que era antes de esta adaptación que produce morfológica el corazón. Recordemos, esta sería una hipertrofia por sobrecarga de presión que se llama concéntrica, porque converge, nosotros tenemos que se van disponiendo así las fibras como si fuese una cebolla y va disminuyendo la cavidad del ventrículo, y esta sería una hipertrofia dilatada. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Cuestión, esa es la respuesta morfológica, es lo que nosotros vamos a observar. Le van a mostrar si es que tiene imagen en el examen o si es un práctico y están en una sala de preparados anatómicos, le van a mostrar un corazón que va a estar dilatado, que es una hipertrofia excéntrica, me falta ese término, o dilatada, que es por sobrecarga de volumen, recuerden, sobrecarga de volumen, dilatada, sobrecarga de presión, concéntrica. La sobrecarga de presión, imagínense la presión como las pesas en un gimnasio, si tienen cada vez más peso las mancuernas, más le va a crecer el músculo. Bueno. Luego vamos a tener que la insuficiencia cardíaca tiene dos tipos funcionales, o sea, el corazón es una bomba, vamos de vuelta a hacer un esquema. El corazón nosotros decimos que es una bomba, es decir, expulsa sangre a la aorta, pero así como expulsa sangre a la aorta, tiene que recibir sangre, por ejemplo, de la vena cava inferior o de la vena cava superior.
Y esta función la llamamos función impelente, porque expulsa sangre, y esta otra función la llamamos aspirante. O el término que más se utiliza sería función sistólica y función diastólica. El corazón es una bomba aspirante e impelente. Si tenemos que falla la función aspirante, es decir, no llega a dilatarse lo suficiente el corazón como para que llegue toda la sangre venosa que tiene que llegar por cada ciclo, vamos a estar frente a una disfunción diastólica. Es decir, en la diástole, cuando el corazón se relaja, no se llena de la suficiente cantidad de volumen de sangre como para expulsar luego una cantidad adecuada. Si nosotros tenemos una disfunción sistólica, es decir, está fallando lo que nosotros vimos, el gasto cardíaco. Es decir, no estamos expulsando la cantidad de sangre suficiente para mantener perfundidos los tejidos. ¿Dónde vemos esos dos tipos de disfunciones? Tanto la sistólica como la diastólica. Bueno, en una hipertrofia concéntrica, que sería, por ejemplo, en un aumento de la presión por sobrecarga de presión, ¿no? También denominado sobrecarga, a nivel del ventrículo. Frente a esto, el corazón tiene paredes ahora más gruesas, por ende va a poder expulsar mucha sangre. Y al expulsar mucha sangre vamos a tener que la función sistólica está conservada. Porque es como si ustedes agarrasen a alguien, el más fuerte del gimnasio, o la persona más fuerte que conozcan, y le hiciesen que cargue una caja muy pesada. Lógicamente va a poder él. Pero pídanle ahora a ese tipo que, no sé, se estire y se toque la punta de los pies. No va a poder. Quien va a poder hacerlo va a ser el flaco escuálido. En este caso, el corazón dilatado. El corazón dilatado va a ser muy bueno recibiendo sangre, por ejemplo. Va a recibir sangre, la función diastólica va a estar bien, o sea, va a recibir mucha sangre, pero la función sistólica no la va a suplir, porque recordemos, es como si el corazón fuese un flaco escuálido. Entonces, el flaco escuálido, ustedes le piden que levante una mancuerna o que levante una caja y le va a costar un montón. En cambio, el gordo, el fortachón, imaginémonos que esto de la hipertrofia concéntrica, va a levantar la caja o la pesa sin problema. Pero no se va a tocar la punta de los pies, es decir, va a haber una función sistólica conservada y una función diastólica disminuida. Y lo contrario ocurre en la otra. Recuerden siempre, porque puede ser un poco difícil de recordar, uy, se tildó esto un poco. Dios. Ahí está. Recuerden siempre que en la hipertrofia concéntrica, la función diastólica va a ser disminuida, va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque es muy difícil dilatar estas paredes gruesas. En cambio, en hipertrofia excéntrica, la sistólica va a ser la que esté disminuida. ¿Qué es lo que tienen acá? Les explico. Tipos funcionales, tenemos la sistólica, fallo en la contractilidad, con fracción de eyección disminuida. Si se pregunta qué es la fracción de eyección, es una medida de ecocardiograma, básicamente mide qué cantidad del volumen del ventrículo es expulsado, generalmente suele ser la mitad. Si está menos del 40 decimos que está disminuida. Y la función diastólica, como no está fallando la función sistólica, o sea, estamos frente, por ejemplo, a un corazón hipertrófico, vamos a tener una fracción de eyección conservada, pero un fallo en la distensibilidad. Bueno, que sería la capacidad de dilatarse. Bueno, el tipo de insuficiencia más común que encontramos
es la insuficiencia cardíaca izquierda. Voy a hacer un dibujo de un corazón. A ver, de vuelta. Tenemos entonces un corazón, el cual está insuficiente a nivel izquierdo. Supongamos que está en una hipertrofia y no expulsa la suficiente cantidad de sangre, tiene una disfunción sistólica. Lo más común es que ocurra a nivel del ventrículo izquierdo, que si recordamos es el que da con la arteria aorta. La disfunción izquierda se va a dar por causas muy comunes que todos conocemos, por ejemplo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial lo que hace es que aumente la presión a nivel del ventrículo y por lo tanto se produce esta hipertrofia, aumenta el grosor de la pared. También, por ejemplo, podemos tener una estenosis a nivel de la válvula aórtica, que hace que haya que contraer con más fuerza aún para poder expulsar la suficiente cantidad de sangre. Entonces tenemos, por ejemplo, una estenosis. Y bueno, vamos a tener múltiples causas. Cuestión. Esa sería una de las causas. En este tipo de insuficiencia también se va a ver afectada la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque aumenta la presión del ventrículo izquierdo y también eso se comunica y afecta a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda está comunicada con, recuerden, con la circulación menor, porque es la que drena las venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Al producirse un aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumenta presión en la aurícula izquierda, se produce un aumento de la presión de los capilares pulmonares. Y al aumentar la presión de los capilares pulmonares, lo que va a terminar ocurriendo es que los alvéolos se van a empezar a llenar de líquido, va a pasar sangre a los alvéolos, se van a llenar de líquido, y por lo tanto el paciente va a presentar disnea. La disnea tiene dos formas, una que sería una disnea paroxística nocturna, que es decir, se va a acostar a dormir y va a empezar a tener disnea, y otra que sería la ortopnea, que es la misma, o sea, se acuesta a dormir y tiene disnea, porque en la posición acostado, lo que ocurre, imaginemos que esto es una persona acostada, lo que ocurre a nivel pulmonar es que el pulmón, ahora su base va a ser la parte posterior, porque tenemos una persona acostada hacia boca arriba, entonces todo esto se llena de sangre y no puede oxigenar bien. Eso se llama ortopnea, disnea al acostarse. Y la disnea paroxística nocturna es una que despierta en la noche, debido a la reabsorción de edemas. No solo eso, sino que el alvéolo, imaginemos esto es un alvéolo al cual se llena de líquido, hay veces que produce ruptura de vasos y los macrófagos, las células de la inmunidad que se encargan de ingerir productos desechos, van a ingerir la hemoglobina de los eritrocitos y la va a transformar en siderina. Y va a ser básicamente un tatuaje. Vamos a tener un macrófago cargado de hemosiderina, se llama hemosiderina, que es un pigmento color negro, el cual va a hacer que los pulmones tengan estas células que se llaman células de la insuficiencia cardíaca. Se llaman heart failure cells, o células de insuficiencia cardíaca, a nivel de los alvéolos. Bueno, eso sería la insuficiencia cardíaca, básicamente, explicada rápidamente. También si afectamos el gasto cardíaco, vamos a afectar lo que yo les denominé, afectamos los riñones, disminuimos su función,
afectamos al cerebro, disminuimos la capacidad de atención, etc. La insuficiencia cardíaca izquierda se expresa más que nada con disnea, como les mencioné. La insuficiencia cardíaca derecha, que es menos común, generalmente se da a causa de este aumento de la presión de los capilares pulmonares que termina afectando por comunicación a la vena pulmonar, va a terminar expresándose a nivel del territorio de la vena cava inferior, que si recuerdan, la vena cava inferior originaba, bueno, las venas de los miembros inferiores. Entonces se va a empezar a acumular líquido, se va a producir edema a nivel de los miembros inferiores en la zona de declive. Y además, es muy poco común que afecte la función anterógrada. O sea, generalmente vamos a tener como respuesta los edemas en todo el cuerpo, porque estamos afectando el territorio de la vena cava, que sería la vena más importante del cuerpo, distinto a la insuficiencia cardíaca, que las manifestaciones congestivas no las vemos, el paciente las relata como disnea, y además puede presentar al paciente una afección de un órgano que está muy ligado a la vena cava inferior, que sería el hígado. El hígado tiene dentro la vena cava inferior, también tiene dentro la vena porta. La vena porta es la que trae la sangre, la vena cava inferior la que la saca del hígado. Y si nosotros tenemos un aumento de la congestión a nivel hepático, se transforma en un hígado en nuez moscada, que sería el hallazgo macroscópico. ¿Por qué no es moscada? Porque hay algunas zonas en las que se infarta, otra zona en la que se carga de hemosiderina, entonces va a dar zonas negruzcas, zonas más blancas, zonas negruzcas. Si alguna vez vieron una nuez moscada, que es con la que se condimenta el puré, se van a dar cuenta que, bueno, se parece a eso. Ahí les voy a mostrar imágenes al final, luego. Se me extendió más de lo que quería esto, así que se lo voy a mostrar y lo cortamos ahí. Y bueno, como sabemos, también está la vena porta. La vena porta, si se afecta, recordemos, está dentro del hígado. Nosotros tenemos un aumento de la presión de la vena cava, que es la que saca sangre del hígado, aumenta la presión en el hígado, afecta a la vena porta, y eso, bueno, nos afecta, por ejemplo, a nivel intestinal, nos afecta la absorción, nos afecta, bueno, también distintas venas que van a ser las que drenen sangre del peritoneo, que recuerden que era la serosa que recubría las vísceras intraabdominales, y se va a empezar a acumular líquido ya no solo en la zona de declive, sino que al aumentar la presión portal, aumento presión portal, va a producirse lo que se llama ascitis, que es básicamente que nosotros tenemos un paciente que estaba lo más bien, que luego empieza a tener edema a nivel de los miembros inferiores y luego desarrolla una panza, como si fuese de repente obeso, pero nosotros lo vemos flaco. Esa panza es que es un montón de líquido peritoneal, el cual se está produciendo porque no se está reabsorbiendo. Entonces tenemos un aumento del líquido peritoneal. Eso sería la ascitis. También es típico de los pacientes cirróticos. Bueno, vamos ahora con las imágenes. Esto es lo que les contaba. En una insuficiencia cardíaca derecha, lo que se afecta es acá a nivel la circulación portal y también va a producir el hígado nuez moscada. En una insuficiencia cardíaca izquierda, lo que se afecta es la aurícula izquierda y nos va a afectar la circulación pulmonar. Bueno, esto es un esquema que muestra lo que se les había mencionado, que se afecta el riñón y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acá podemos ver una hipertrofia excéntrica, cómo las paredes se
aumentan de tamaño y bueno, los hace más propensos a los infartos. También, bueno, está muy relacionado con las cardiopatías isquémicas, que serían por disminución del oxígeno al nivel del miocardio. La hipertrofia cardíaca es notable en la radiografía, que se puede medir con el índice cardiotorácico, es decir, el corazón no debe ocupar más del 50% del área más ancha del tórax. Si lo hace, estamos frente a un índice cardiotorácico aumentado. Y esto sería las causas, las pocas causas que existe de insuficiencia derecha, right heart failure, primaria. Como ya les mencioné, generalmente es que el corazón izquierdo se termina de reventar, eso afecta a los pulmones y termina afectando al corazón derecho, pero hay algunas situaciones como un tromboembolismo pulmonar o un paciente con EPOC, como vemos acá abajo, con enfisema, que va a terminar produciendo que el corazón falle y se produzca una insuficiencia cardíaca derecha aguda. Pero bueno, va a ser bastante fácil de diagnosticar. Tenemos un paciente que le dio un TEPA, un tromboembolismo pulmonar agudo, y se produjo un cor pulmonar, es decir, de repente el corazón derecho, que generalmente trabaja con 25 milímetros de mercurio de presión sistólica, tiene que expulsar mucha más presión y por lo tanto entra en insuficiencia. Bueno, lo voy a cortar acá porque se hizo bastante largo la clase. Quería que quede bien claro insuficiencia cardíaca. Les voy a pasar luego el apunte. Así que bueno, discúlpenme si se hizo largo y pesado, pero bueno, lo importante es que quede bien claro para el resto de la cursa.